Vamos a dar inicio con el estudio de esta mañana y el día de ayer estábamos viendo que eh, en lo relacionado con ver ese rostro del Señor, o bueno, esas múltiples facetas del rostro del Señor, concluíamos diciendo que en todo esto hay un propósito de lo que se expresa allá en Colosenses, cuando se dice, todos aquellos que nunca han visto mi rostro. Entonces ahora estamos en ese punto, en el punto de que eh, hay un propósito y ese propósito es transformar la imagen del hombre. De hecho, dice que el propósito del Señor es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso dice la palabra. Que el propósito de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, a la medida que nosotros estamos viendo y ese rostro se está revelando a nosotros, es que en verdad somos transformados, como también hemos comentado, de gloria en gloria en la misma imagen, en la imagen de Jesucristo. Entonces, de tal forma que es bastante profunda esa expresión que Pablo decía, por todos los que nunca han visto mi rostro, porque detrás de esa expresión hay muchos propósitos de parte de Dios, muchos propósitos. Entonces vamos a ver a continuación, eh, vamos a ver una progresión en cómo es que el Señor nos va llevando, nos va transformando la apariencia de la iglesia, va transformando nuestra apariencia, nuestra semejanza a la semejanza suya. Y yo quisiera que veamos aquí, hermanos, algunos tipos de rostro de los que habla la palabra y cómo esos tipos de rostro en el hombre son transformados, como estoy diciendo, son transformados en, en la imagen de Jesucristo. Y aquí hay una especie de progresión, hay, que lo vemos en las escrituras, desde que el hombre pecó hasta que la nación de Israel, por ejemplo, es redimida, es perdonada, es conformada y finalmente tiene la necesidad de ser transformada. Y muchas veces así ocurre, muchas de las veces así ocurre con la iglesia, en la vida espiritual de la iglesia. Lo mismo que vemos en las escrituras es lo que acontece espiritualmente en la vida de la iglesia en cuanto a la apariencia de su rostro. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, Génesis capítulo 3 verso 19, porque aquí en Génesis capítulo 3 verso 19 se habla que después de que el hombre peca, el Señor lo echa del huerto y le dice algo, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. A partir de este momento, a partir de este punto, el rostro del hombre se fue degradando. La apariencia del rostro del hombre fue degradándose cada vez más, fue decayendo esa apariencia. Y ahora vamos a ver al hombre con un rostro que refleja las consecuencias de sus actos y de su pecado. Este es el estado inicial. Así es como Cristo nos encontró a todos nosotros, cargados y trabajados
de pecado por causa de nuestra desobediencia. Nos encontró con un rostro así, con el sudor de nuestro rostro. Así nos encontró el Señor, así es como el género humano eh, tiene esa apariencia del rostro. Un rostro cargado, un rostro trabajado. Y gracias al Señor que Él de verdad nos perdonó, nos redimió y ahora la apariencia de ese rostro se va haciendo otra. Vamos a encontrar también en Isaías capítulo 3, verso 9, un rostro pecaminoso, pero esto ya no es en el estado inconverso, digamos, esto es ya siendo creyentes. Al pueblo de Israel en cierto momento el Señor le dijo que tenía un rostro ahora pecaminoso. Y dice así Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros, miren, la apariencia. Hablábamos que la apariencia del rostro de Cristo se hizo otra, pero dice Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¿Qué veía el Señor en este pueblo de Isaías capítulo 3 verso 9? Un pueblo con un rostro cargado de pecado. Y los compara a Sodoma y Gomorra, igual. Un pueblo cargado de pecado. La apariencia, entonces hay rostros que en verdad eh, tienen apariencia de pecado. Tienen apariencia de pecado. Hay otro tipo de rostro en Ezequiel 2:4 que vemos en la palabra y dice que son duros de rostro. Y yo insisto, todo esto es en el pueblo del Señor. Todo, todas estas cosas que estamos leyendo no son los inconversos. Todo esto que estamos leyendo, eh, que acabamos de leer en Isaías, por ejemplo, rostros con apariencia de pecado, es el pueblo, no son los inconversos ya. Es un pueblo que un día el Señor lo encontró con ese rostro sudado allá en Egipto por los duros trabajos y largos trabajos de Faraón. Así los encontró el Señor con un rostro cargado de pecado y viviendo las consecuencias de un cautiverio. Pero después ese pueblo es limpiado, es perdonado, comienzan a andar a la luz de su rostro y ese pueblo se comienza a desviar y ahora ese pueblo, la apariencia de su rostro, en lugar de ser el resplandor del rostro del Señor en ellos, es un rostro cargado de pecado. Y no solamente el asunto fue que se cargaron de pecado, estaban llenos de pecado. La apariencia de su rostro estaba lleno de pecado, sino que ahora también vamos a encontrar en cierto punto, en cierto momento, a ese pueblo duro de rostro. Duro de rostro, ¿por qué? Porque cuando el Señor quería intervenir, limpiar esos rostros, digamos, transformar esos rostros a través de su perdón y su redención, ellos se endurecían. Al punto que al profeta Ezequiel el Señor le dice, es que este pueblo ya es un pueblo endurecido, es un pueblo duro de rostro. Y qué tremendo es cuando esto acontece en la iglesia, también cuando hay algunos hermanos, hermanas que un día vimos que anduvieron a la luz del rostro del Señor,
y que ahora están endurecidos en sus pecados, están endurecidos en sus prácticas. Y es como que uno quiere hablarles y hay una dureza en su corazón, hay una dureza que se refleja en su rostro, que nos da a entender que en este momento, en ese estado en el que están, ellos no quieren escuchar. Es bien triste y es bien tremendo, de verdad, ver cuando el pueblo está endurecido, por más que uno le habla, por más que uno le dice, es como si fuera una molestia para ellos, es como si fuera un disgusto. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Es que ellos delante del Señor tienen un rostro endurecido, tienen un rostro endurecido, están endurecidos, duros de rostro. Y dice así Ezequiel 2:4, yo pues te envío a hijos. Observen, no son los inconversos, son hijos de Dios. Yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Duro rostro. ¿Duro rostro contra quién? Duro rostro contra el Señor y contra su voluntad. De verdad que el Señor tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de su iglesia, y que si en esta mañana hay algún tipo de dureza en nuestros corazones, que el Señor nos ayude en nuestros rostros, que le podamos en esta mañana decir al Señor, presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, ¿cuál es la apariencia de mi rostro delante de ti? ¿Cuál es esa apariencia, Señor? Probablemente yo considero que estoy teniendo una apariencia, tal vez yo siento que la apariencia mía es de cierta forma, pero en realidad tú que todo lo ves, delante de ti que no hay nada oculto, Señor, ¿cómo? ¿Cuál es esa apariencia? ¿Cuál es esa apariencia mía, Señor? En algún área, en algún aspecto, eh, sigo teniendo apariencia, mi rostro es pecaminoso, Señor. Mi rostro es delante de ti duro, en algún área, dureza, un pueblo duro, un pueblo que le hablas, un pueblo que le dices, un pueblo que... Y no vemos de verdad un responder, al contrario, vemos más endurecimiento y cómo eso se va disipando. Esa persona nuevamente tiene que venir a ver y pedirle a su Señor la manifestación de su rostro revelado, para que nuevamente, con base en esa revelación del Señor, de sus rostros, podamos ir siendo nuevamente tocados, transformados, ablandados por la palabra y por la presencia de Dios, y que nuevamente ese rostro de la iglesia vaya siendo este hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Pero generalmente son estos estados los que hoy día la iglesia presenta delante de su Señor. Rostros pecaminosos, rostros duros, y hay otro, rostros cubiertos de confusión.
Hay varios rostros cubiertos de confusión. Si hay algo que le sigue al rostro, a esa expresión duros de rostro, hermanos, es esto: rostros cubiertos de confusión. Y esa palabra confusión está relacionada a algo que vemos en la Biblia llamado Babilonia, porque Babilonia significa confusión. En Génesis capítulo 6, cuando esos hombres estaban construyendo la torre de Babel, lo que el Señor termina haciendo con esa construcción dice que es confundiendo las lenguas. Dice que confundió las lenguas y que por esa razón esa torre, ese lugar, esa obra fue llamada Babel, porque Babel es igual, o Babilonia será posteriormente igual a confusión, confusión de rostro. Cuando no hemos querido oír en esta faceta de la dureza, ahora lo que sigue entonces es que estamos en un estado completamente de cautividad, cautivos a la confusión. Y de esto también hay bastante que decir. Hay bastante pueblo en Babilonia, hay bastante pueblo muy confundido ya después de ese estado en el que están de dureza. Después uno vuelve, en verdad, por soberanía de Dios ¿y cuántos de nosotros no estuvimos así también, confundidos en Babilonia, donde uno ya no sabe de verdad? Es tal como que viene una confusión a aquellas vidas en las cuales Dios había hecho una obra preciosa, se han endurecido y ahora es como si uno les habla, uno les insta a volver al camino y lo que manifiestan esas vidas, esos corazones, es prácticamente una confusión total, al punto que llegan a expresar o hemos llegado a expresar que no saben de verdad que ya, este, eh, en un estado, como les digo, de duda, en un estado de confusión, que ya no saben, ya no encuentran prácticamente el camino. Están bien confundidos, comienzan a mezclar la obra de Dios, la palabra, la presencia de Dios con otras muchas cosas y de tal forma que es un estado ya tan deplorable. Y de verdad que solamente el Señor nos puede ayudar. Y eso lo expresó Daniel, capítulo 9 verso 7 cuando dijo: tuyo es, Señor, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Miren qué tremendo esto, qué tremendo, qué tremendo, qué profundo. Tuya, Señor, es la justicia, nuestra la confusión de rostro. En esto de verdad hay tanto que decir. Lo lleva, esa confusión la lleva toda Judá, Jerusalén y todo Israel. Y yo podría decir que hasta este día, en el pueblo de Israel, el Israel nacional, el Israel como pueblo, en ellos hay una gran confusión. Y en verdad que la hay. Hay una gran confusión.
como la ocasión que, por gracia de Dios, allá en un lugar aquí, no aquí en Saltillo, en otra ciudad, eh, soberanamente el Señor nos llevó a predicar el Evangelio y precisamente era una mujer, una joven judía. Y cuando comenzamos a hablar del tema del Señor, de verdad lo que ella expresaba era una gran confusión. Y no solamente una gran confusión, una gran dureza en su corazón. Que por más que uno le dijimos, le explicamos, lo que manifestaba precisamente era eso, una gran dureza y con base en esa dureza una gran confusión. Y lo llegaba a expresar así, es que yo estoy completamente confundida y después daba las razones. Yo no sé, no sé si es así, no sé si es de esta forma, no sé si fue confusión del Israel nacional, pero vámonos también a la iglesia, porque la iglesia también como pueblo, como, como injertados en esa rama, en esa raíz, lo mismo, lo mismo. Creyentes que un día, gente que un día estuvo en el camino, gente que un día recibió del Señor, gente que un día aún tomó la decisión del bautismo, aún se discipuló, hay veces que hasta aún tuvieron una célula, aún abrieron sus casas y ahora es como que el Señor nos envía y lo que encontramos es un pueblo con gran dureza, pero ya no solamente con gran dureza, sino con gran confusión. Y, y entonces ahora comprendemos un poco más la profundidad de esa expresión, los que nunca han visto mi rostro. Y yo les quisiera invitar para terminar hoy y llevarnos algo práctico para este día, aunque toda la palabra es práctica, que delante del Señor en este día tengamos una actitud de meditación, una actitud de escudriñamiento, diciéndole al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a escudriñar, escudriñame, Señor, escudriñame y revélame y muéstrame si la apariencia de mi rostro, Señor, aún es pecaminosa delante de ti, si hay algo todavía de dureza, Señor, en mi rostro, que por más que me has hablado de esta área, que por más que me has dicho que hay que cambiar, que hay que transformar ciertas actitudes, maneras de ser, pensar, hablar. Señor, si mi rostro testifica todavía de estas cosas, y si en mí hay algo de confusión, aún hay algo de confusión en mi vida, Señor. Señor, transforma mi rostro, lávame, Señor, lava mi rostro, lávame, Señor, transfórmame, haz que la apariencia de mi rostro sea otra. Y de esa forma, hermanos, podamos continuar, continuar en esa, de verdad, en esa obra que Dios está haciendo en nosotros, en esa obra en la cual Dios se está revelando, en ese propósito suyo eterno y en esa obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Pero Señor, que de verdad
Todas estas cosas no me dejan avanzar. Por eso lávame, Señor, por eso transfórmame. Que a pesar de que yo crea, Señor, que todas estas cosas no figuran en mí, Señor, pero muéstrame, porque yo tengo necesidad de, de ser transformado, de ser cambiado. Yo tengo necesidad, Señor. Y de esa forma cada uno presentándose hoy delante de su Señor, diciendo, te necesito, Señor, te necesito. Amén. Pues vamos a terminar en esta forma, en esta manera. Agradecemos al Señor por su palabra. Agradecemos al Señor que nos siga hablando, que siga enviando su palabra a esta tierra y que de esa forma el Señor siga siendo glorificado. Terminamos así en esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y si Dios lo permite, mañana nos vemos para continuar estudiando y de la misma forma continuar siendo tratados por el Señor. Amén. Que Dios les bendiga.